Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un suceso que demuestra cómo los secretos, especialmente los de amor, pueden tener consecuencias legales sorprendentes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una persona, alguien que a simple vista parecía llevar una vida normal, termina en los tribunales por cuestiones relacionadas con sus relaciones sentimentales? Pues prepárense porque la historia que vamos a desentrañar hoy es precisamente de eso, de cómo un triángulo amoroso, o quizás un cuadrado, desató una batalla legal que llegó hasta la corte. Y si les gusta este tipo de historias fascinantes y llenas de giros inesperados, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a hablar de Can, un nombre que quizás les suene si siguen el mundo del espectáculo o las noticias de farándula turca. Can, a quien conoceremos hoy bajo este alias para proteger su identidad y la de los involucrados, se vio envuelto en un lío judicial mayúsculo, todo a raíz de unos secretos del amor. Imaginen la escena, una relación que se creía sólida, un descubrimiento inesperado, y de repente, las cosas escalan hasta tal punto que la única vía para resolverlo parece ser la justicia. Pero, ¿qué tipo de secretos estamos hablando? ¿Se trata de infidelidad, de mentiras, de algo más turbio? La respuesta es más compleja de lo que parece, y es ahí donde reside el verdadero drama legal y humano que hoy exploraremos en profundidad. Para entender por qué Can terminó en los tribunales, debemos retroceder un poco y reconstruir el escenario con todos los detalles que hemos podido recopilar. Can mantenía una relación de pareja con una persona a la que llamaremos Ayse. Ayse, a su vez, tenía una conexión, que en un principio podría haber parecido inocente, con otra persona, digamos Kerem. Y aquí es donde la trama se complica, tejiendo una red de relaciones y confidencias que pronto se desbordarían. Se rumorea y luego se confirma a través de diversas fuentes y finalmente por la propia acción legal, que Kerem tenía acceso a información privada y sensible sobre Can. Información que en circunstancias normales jamás debería haber salido a la luz, ni siquiera a través de los canales más informales. El problema principal surgió cuando esta información privada de Can, que incluía detalles muy personales y, según se especula y los documentos legales sugieren, de carácter económico y profesional de gran relevancia, fue compartida de manera ilícita. Pero, ¿quién la compartió y por qué? Aquí es donde entran los supuestos secretos del amor, esos que a menudo se ocultan bajo la superficie de las relaciones más apasionadas y, a veces, turbulentas. Se cree que Ayse, la pareja de Can, de alguna manera facilitó o, al menos, estuvo al tanto de esta filtración de información. Las motivaciones son, como siempre en estos casos, un terreno pantanoso de especulaciones, pero la teoría más fuerte, sustentada por indicios y el curso de la acción legal, apunta a que quizás por despecho tras una profunda herida emocional, por venganza ante una percibida traición o incluso por algún tipo de presión externa o beneficio personal ilícito, Ayse pudo haber tenido un rol protagónico, directo o indirecto, en la divulgación de los secretos de Can a Kerem. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿por qué todo esto lleva a los tribunales? La respuesta está en la ilegalidad inherente de la divulgación de información privada. En muchas jurisdicciones modernas y Turquía, con su robusto marco legal, no es la excepción, existen leyes de protección de datos y de privacidad que salvaguardan escrupulosamente la información personal de los individuos. Cuando esta información se obtiene de forma ilícita, o se comparte sin el consentimiento explícito de la persona afectada, y además se demuestra que se hizo con la intención de perjudicarla, estamos ante un delito grave. Y Can, al verse expuesto, vulnerable y posiblemente afectado en su reputación, sus finanzas, su carrera profesional o su vida personal, decidió que la única vía para restaurar su integridad y defender sus derechos era a través de la justicia. Entonces, ¿el juicio fue contra Ayse, contra Kerem, o contra ambos? La naturaleza exacta del proceso judicial es lo que revela la intriga y la complejidad de este enredo. Can demandó a Kerem directamente por la divulgación de información privada y, en una suerte de complicidad o responsabilidad indirecta, también se habría investigado a fondo el papel de Ayse en facilitar dicha información. El argumento principal de Can, defendido férreamente por su equipo legal, se basó en que sus datos personales, aquellos que él confiaba en que estaban seguros, fueron vulnerados, expuestos y utilizados en su contra de manera maliciosa. Los detalles específicos de la información filtrada son cruciales aquí para comprender la gravedad de el asunto. No estamos hablando de un simple rumor de infidelidad, algo que podría manejarse en el ámbito privado, sino de datos que, al ser expuestos sin control,
pudieron haber tenido un impacto devastador y duradero. Imaginen que hablamos de información bancaria confidencial, detalles sobre contratos importantes que afectaban su estabilidad económica, o incluso información médica sensible que revela vulnerabilidades personales. La divulgación no autorizada de cualquiera de estos elementos es una violación seria de la ley y de la confianza. Y si esta divulgación se canaliza a través de un tercero como Kerem, con quien Khan no tiene una relación directa ni un vínculo contractual que justifique el acceso a esa información, y la facilitación proviene de alguien tan cercano como su pareja, Aisha, entonces el escándalo se vuelve aún más delicado y las ramificaciones legales, mucho más extensas. El proceso legal, que seguramente fue largo y lleno de matices, implicó la rigurosa recopilación de pruebas, la presentación de testimonios contundentes y, sobre todo, la demostración fehaciente de la cadena de cómo la información salió de la esfera privada de Khan y llegó a manos de Kerem, y cómo Aisha, supuestamente, facilitó o encubrió ese traspaso. No es una tarea sencilla probar estas complejas dinámicas humanas y digitales, y es ahí donde la justicia a menudo se enfrenta a escenarios complicados, llenos de matices, de interpretaciones y, por supuesto, de los velos que cubren los secretos familiares y de pareja. Las motivaciones detrás de la acción de Aisha, si es que fue ella quien facilitó la información a Kerem, son las que dan el toque distintivo de Secretos del Amor a toda esta historia, transformándola de un simple caso de filtración de datos a un drama humano. ¿Fue un acto impulsivo de despecho tras una discusión acalorada y llena de reproches? ¿Intentaba Aisha o incluso Khan obtener algún tipo de ventaja sobre Kerem en un juego de poder oculto? ¿O quizás Aisha buscaba activamente vengarse de Khan por algo que él le había hecho, algo que solo ellos dos conocían? Las posibilidades son tan vastas y variadas como las innumerables facetas del comportamiento humano en las complejas y a veces dolorosas relaciones sentimentales. La clave para entender el juicio de Khan, y la razón por la que terminó en los tribunales, reside en la divulgación ilícita de información privada. Khan no fue a juicio por haberle sido infiel a Aisha, o por haberla engañado él de alguna manera. Fue a juicio porque sus propios secretos, aquellos que él creía tener protegidos en la esfera de su intimidad, fueron expuestos de manera ilegal y malintencionada. Y en esa exposición, se presume y se investigó a fondo, tuvo un papel fundamental una persona de su círculo más íntimo y de confianza, su propia pareja Aisha. Pensemos en las profundas implicaciones de este tipo de acciones. Si la información filtrada afectó gravemente la carrera profesional de Khan, dañó su reputación pública de forma irreparable, o le causó pérdidas económicas significativas, las demandas pueden ser cuantiosas y el proceso judicial, prolongado y agotador. La ley, en su esencia, busca proteger a los individuos de estos abusos y garantizar que la confianza depositada en las personas cercanas no sea utilizada como arma. Y en este caso, Khan activó esa protección legal. La estrategia legal de Khan, sin duda, se centró en demostrar la negligencia grave o la acción deliberada y maliciosa de Kerem al poseer y divulgar la información sensible, y la complicidad, ya sea activa o pasiva, de Aisha en facilitar el acceso a dicha información. Los abogados de Khan seguramente buscaron incansablemente evidencia de comunicaciones directas, transferencias de datos, registros telefónicos, o testimonios de terceros que corroboraran la versión de los hechos y demostraran la cadena de responsabilidad. Y aquí es donde entra el elemento humano, la parte emocional y a menudo caótica que siempre acompaña a los secretos del amor. Las rupturas sentimentales, las discusiones acaloradas, los celos corrosivos, la traición más profunda, todos estos sentimientos intensos y a menudo destructivos pueden nublar el juicio de las personas y llevarlas a tomar decisiones extremas y precipitadas, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. En este caso, las decisiones tomadas por Aisha, si es que fueron suyas y no producto de presiones externas, parecen haber tenido consecuencias legales muy serias y de gran alcance, no solo para ella, sino también para Kerem, y por supuesto para Khan, que se vio forzado a emprender una ardua batalla legal para recuperar su privacidad, su reputación y, en última instancia, su tranquilidad. Es importante destacar, y esto es fundamental, que aunque la motivación inicial pueda parecer enmarcarse en un secreto del amor, o una desavenencia pasional, el delito en sí mismo es la violación de la privacidad y la divulgación no autorizada de información confidencial. La justicia no juzga los sentimientos por muy intensos o dolorosos que sean, sino las acciones concretas y sus consecuencias legales. Por lo tanto, el juicio de Khan se centró inequívocamente en la ilegalidad de la acción, más allá de la compleja y a menudo turbia red de relaciones sentimentales que la rodearon y, quizás, la propiciaron.
Este caso, como muchos otros que llegan a los tribunales y que a menudo conocemos a través de los medios, nos recuerda de manera contundente que las relaciones personales, por más íntimas, profundas y confiadas que sean, jamás otorgan el derecho a vulnerar la privacidad y los secretos de los demás. Los secretos, especialmente cuando involucran información sensible y personal, pueden ser armas de doble filo increíblemente peligrosas si caen en las manos equivocadas o se utilizan con fines malévolos. Khan, al verse atrapado en esta situación límite, decidió que la única manera de salvaguardar su integridad, defender sus derechos y restablecer el equilibrio era a través del cauce de la ley. Los detalles exactos de la sentencia, las multas impuestas, las posibles condenas o los acuerdos a los que se llegó para cerrar el caso, son información que a menudo queda reservada a los expedientes judiciales y a las partes involucradas, preservando así la confidencialidad de aspectos muy personales. Sin embargo, el simple hecho de que la situación haya escalado hasta llegar a un juicio ya nos dice mucho sobre la gravedad de la ofensa y la contundencia de las pruebas presentadas. No es algo que se resuelva con una simple conversación incómoda o una disculpa ofrecida a la ligera. Lo fascinante y a la vez aleccionador de esta historia es como un enredo personal, alimentado y magnificado por lo que podríamos llamar secretos del amor, trasciende la esfera privada de las relaciones humanas y se convierte en un asunto legal de gran envergadura. Nos muestra la inherente fragilidad de la confianza en las relaciones, y las devastadoras consecuencias que puede tener su quiebre, especialmente cuando se involucra la información sensible y valiosa de una persona. Es un recordatorio de que la vida real, con sus pasiones, sus celos y sus traiciones, a menudo supera a la ficción más elaborada, y cómo los misterios del corazón pueden desembocar en complejas y costosas batallas legales. En resumen, Khan fue a juicio porque su información privada, aquella que daba forma a aspectos cruciales de su vida personal y profesional, fue divulgada ilegalmente. La hipótesis más sólida, respaldada por el desarrollo del caso, apunta a que esta divulgación estuvo íntimamente vinculada a su relación sentimental con Aisha y a la participación de una tercera persona, Kerem. Fue una lucha por defender su derecho fundamental a la privacidad y por obtener justicia ante la flagrante vulneración de sus datos más sensibles. Un ejemplo claro y palpable de que los secretos, por muy íntimos, personales y aparentemente inofensivos que puedan parecer, pueden tener un precio muy alto, y a veces ese precio se paga, y se paga caro, en los tribunales. Y hasta aquí llegamos con esta intrigante historia sobre Khan, Aisha, Kerem y los secretos que los llevaron ante la justicia. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar estos detalles, reconstruir el rompecabezas y comprender las complejas interconexiones entre el amor, la traición y la ley. Nos demuestra cómo la vida real, a veces, supera a la ficción, y cómo los misterios del corazón pueden desembocar en complejas batallas legales, marcando un antes y un después en la vida de quienes se ven envueltos en ellas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés, su tiempo y su atención son lo que nos impulsa a seguir buscando, investigando y compartiendo estas historias que, creemos, nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea y las complejidades de la naturaleza humana. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Han escuchado de situaciones similares? ¿Qué opinan sobre la protección de datos en las relaciones personales? ¿Creen que las leyes actuales son suficientes para salvaguardar nuestra privacidad ante este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que los leo con mucho interés y siempre estoy abierto a diferentes perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y lo encontraron informativo y enriquecedor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te harán pensar.